Qué bendición estar nuevamente con ustedes en esta programación especial de preguntas bíblicas. Espero no te hayas perdido la anterior. Ya van varias preguntas resueltas. Esperando seguir siendo de bendición para ustedes, un servidor, Ismael Carvajal. Hoy, con otra fascinante pregunta que me la han venido haciendo también. Y por eso he querido traerla, para que esa duda pueda ser despejada. Así que, mis amados, vamos entonces a entrar de lleno a la pregunta de hoy. Pero antes, si tú tienes alguna en tu mente, escríbenos allí al correo o al WhatsApp que aparece en pantalla y esperamos que prontamente podamos responder a esa inquietud que hay en tu corazón. Y solamente a través de un escrito está. Vamos a estudiar hoy y vamos a resolver la pregunta: magos de Oriente. ¿Cuántos eran y quiénes eran? Pues vamos a resolver esta inquietud tan tremenda porque hay un montonón de teorías y la mayoría son falsas que no están relacionadas con la palabra de Dios. Vamos a mirar en realidad qué dice la palabra del Señor acerca de los magos de Oriente que vinieron a visitar, a recibir y a adorar al niño Jesús que nació allí en Belén. Y vamos a mirar cuán poderosa y cuán maravillosa es esta historia, este relato. Por eso fue dejado escrito en la palabra de Dios. Oremos para que el Espíritu Santo nos ayude a resolver esta pregunta tan importante. Oremos. Te damos gracias, Padre, por darnos este privilegio de encontrarnos nuevamente en este programa especial de preguntas bíblicas. Rogamos una bendición para cada oyente, para cada persona que tiene esta inquietud en base a esta pregunta. Y podamos despejar dudas, podamos no seguir tradiciones, sino seguir lo que dice tu palabra. Para ello invitamos al Espíritu Santo, sea Él nuestro Maestro, y que en esta hora nos enseñe para poder ser sabios y enseñar a otros de estas verdades. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo suplicamos. Amén y amén. Pues bien, mis amados, de una manera especial, hoy 6 de enero, según la tradición del mundo, se celebra la llegada de los magos del Oriente. Pero esto no lo dice la Biblia, ni que debemos celebrarlo. Es una tradición que por años se ha venido realizando. Muy bien, mis amados, vamos a entrar entonces de lleno a saber quiénes eran realmente esos magos o sabios del Oriente. Y no como la costumbre del mundo lo quiere hacer entender. Incluso hasta le han colocado nombres. Y usted muy bien sabe los nombres. No es necesario mencionarlos, son nombres paganos, pero que nada tienen que ver con el registro y el relato bíblico. Si usted quiere comprobar en dónde se encuentra ese relato bíblico, en la única parte de la Biblia es en Mateo capítulo 2. Mateo capítulo 2, versículos del 1 al 12. Se encuentra registrado la visita de los magos del Oriente o de los sabios del Oriente, que es lo mismo. ¿Y por qué quedó registrada esa visita? Vamos a entender hoy a través de esta respuesta a tu pregunta bíblica. Vamos a entender la importancia de este relato. Qué poderosa lección sacamos para nuestra vida. Y cómo el diablo ha tratado de desviar la mente del verdadero propósito de este acontecimiento de la llegada de los magos o de los sabios del Oriente. Pues vamos a mirar 5 puntos. He sacado 5 puntos para responder a esta pregunta, para que quede completamente claro quiénes eran, de dónde venían, por qué llegaron, quién los guió, por qué llegaron allá y quiénes en realidad eran, cuántos eran. Vamos a resolver a través de estos 5 puntos que voy a tratar. Así que no te lo pierdas, quédate hasta el final. Vas a recibir bendición y vas a aprender muchísimo para que salgas de dudas y no sigas creyendo a la tradición y a las costumbres del mundo. Hoy no dice la Biblia que debemos celebrar la llegada de los magos. La Biblia no lo dice cuándo llegaron. Solo dice que llegaron en el momento del nacimiento de Jesús.
Así que posiblemente fue esa misma noche que llegaron. Y la tradición dice que supuestamente, según el mundo, el 25 nació y los magos llegaron hasta el 6. ¡Qué contradicción! No hayan qué inventar, no hayan qué fiesta colocar. Y todo eso proviene del paganismo. Así que debemos prestarle atención a lo que dice la Biblia y no a lo que dice el ser humano que inventa y que detrás de todo eso está, ya sabemos quién, para desviar nuestra mente del verdadero propósito de lo que fue el nacimiento y también el recibimiento de estos hombres que no pertenecían al pueblo de Dios. Pues estos sabios o magos no era porque practicaban la magia, no, eran porque eran personas inteligentes, educadas en ramas de ciencia del saber. Eran filósofos en ese tiempo, no eran cualquier persona. Estudiaban las ramas del saber, de la ciencia de la naturaleza, de la astronomía, no la astrología, que todo eso es espiritismo, paganismo. El estudio físico de los astros, la matemática, el espacio, la literatura. Algunos se especializaban en medicina. Eran tomados como sabios y consejeros por los poderosos de este mundo. Eran hombres ricos que tenían grandes riquezas. Por eso trajeron dones al niño Jesús al nacer. La inspiración divina en el deseado de toda la gente nos da un rasgo más profundo de quiénes eran estos hombres en la página 41. Escuchemos. Los magos del oriente eran filósofos. Pertenecían a la clase numerosa e influyente que incluía a hombres de noble alcurnia, que poseían gran parte de las riquezas y del saber de esa nación. Entre ellos habían muchos que explotaban la incredulidad del pueblo. Otros eran hombres rectos, que estudiaban las manifestaciones de la providencia en la naturaleza, y eran honrados por su integridad y sabiduría. De este carácter eran los magos que vinieron a Jesús. Así que estos se dejaron impresionar por el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo los guió a través de la palabra. Los guió para que comprendieran esta poderosa profecía del nacimiento de Jesús, y fueron guiados porque eran personas que se dejaron guiar por el Espíritu de Dios. Tremendo. Así que no eran cualquiera. Eran hombres de saber. No eran como los magos de hoy que utilizan el espiritismo para engañar a la gente. No, eran personas estudiadas y sabias en ese tiempo. Vamos a mirar el segundo punto. Así que los magos eran personas importantes, personas destacadas, personas ricas. Eran como reyes. Por eso se llaman reyes, los reyes del oriente. Porque eran personas que poseían dinero, riquezas. En segundo lugar, la Biblia nunca menciona cuántos eran. La Biblia nunca dice que eran 3, 2, 1, 5, 10, 15. Pero según el registro histórico, aquellas caravanas de sabios eran nómadas, se la pasaban de un lugar a otro y no viajaban poquitos, 2 o 3 no viajaban. Porque normalmente los viajes eran de varios días. Y les tocaba atravesar por el desierto donde habían ladrones, donde les tocaba llevar bastante provisión. Así que cuando ellos se desplazaban en un número mayor del de 2 o 3. Así que es imposible que los que hayan llegado allí al nacimiento de Jesús a llevar esos dones fueran 3. Solo que cuando leemos el registro bíblico, en el capítulo 2 de San Mateo dice que luego abrieron sus tesoros, dice el versículo 11, al entrar a la casa vieron al niño con María, su madre, y postrándose le adoraron. Y abrieron
sus tesoros y le ofrecieron presente oro, incienso y mirra. Pero eso no significa que eran tres y que cada uno trajo uno, no. Dice, le abrieron. No que cada uno le entregó uno, no, le abrieron. Entre todos los magos o los sabios que llegaron, todos traían ese presente, tres presentes, oro, incienso y mirra. Ahorita vamos a mirar por qué tres y por qué en especial esos tres presentes. Eso no significaba que el número de los sabios eran tres, no, sino que todos los que entraron ofrecieron ese presente a María, a José, para el niño que había nacido y que lo reconocieron como el Mesías, ya que las escrituras así lo apuntaban. Así que mis amados, no tienen ningún nombre, la Biblia no registra, simplemente dice que eran sabios que vinieron del oriente. No hay que añadirle a la palabra del Señor. Dios condena eso. Por eso no podemos creer a esta tradición del 6 de enero, el día de los Reyes Magos, y se le llama Melchor, y bueno, un montón de cosas. Eso no es así. La Biblia no lo registra, y cuando la Biblia no lo dice, no debemos creer a esas cosas, ni prestarle atención, ni perder el tiempo con eso. Solo debemos creer en lo que dice la palabra de nuestro Dios. Muy bien, mis amados, vamos a pasar al tercer punto. Así que no eran tres, eran más. Posiblemente eran más de 10. No andaban solos por el desierto, por los peligros que habían allí. Muy bien. Vamos a mirar el tercer punto. ¿De dónde venían? ¿De dónde venían? ¿De dónde venían y por qué venían allí a Belén? ¿Por qué venían allí a Belén? Venían de Mesopotamia. Venían de Mesopotamia, o sea, del oriente. Y fueron guiados por una estrella. Y vamos a mirar en realidad si era una estrella. Ellos vieron en el cielo una estrella porque ellos estudiaban los astros, el movimiento de las estrellas, los cometas. Ellos estudiaban todo eso del firmamento, las estrellas. Eran astrónomos. Pero una estrella mostraba e indicaba según la profecía, ya que ellos eran estudiosos de las escrituras rabínicas. Había influencia allí en Mesopotamia, influencia judía, y por eso ellos escudriñaban las escrituras hebreas. Y encontraron allí, quiero compartir lo que dice el deseado de toda la gente acerca de esto. Dice, con gozo supieron los magos que su venida se acercaba. ¿Cómo? A través de las escrituras. Y que todo el mundo iba a quedar lleno del conocimiento de la gloria de Jehová. Tremendo. Hombres que no pertenecían al pueblo de Dios tenían mayor expectativa y conocimiento de la venida del Mesías que ni aquellos que eran los líderes y representantes de Dios en ese entonces. ¡Qué tristeza! Por eso el Señor quita la sabiduría a los sabios y se la da a aquellos que se dejan guiar por el Espíritu de Dios. Dice, los magos habían visto una luz misteriosa en los cielos la noche en que la gloria de Dios inundó las colinas de Belén. Al desvanecerse la luz apareció una estrella luminosa que permaneció en los cielos. No era una estrella fija ni un planeta, y el fenómeno excitó el mayor interés. Esa estrella era un distante grupo de resplandecientes ángeles, pero los sabios lo ignoraban. Eran ángeles que parecían una estrella porque refuljaban gloria y luz. Pero esos ángeles en forma de estrella, por la cantidad que venían, fue la señal que ellos vieron y que la palabra de Dios les había profetizado, lo que despertó el interés en creer que en realidad en ese día habría de nacer el Hijo de Dios, habría de nacer el Mesías. Y por eso dice,
al terminar. Esa estrella era distante y sin embargo tenían la impresión de que la estrella era de especial importancia para ellos. Consultaron a los sacerdotes y a los filósofos y examinaron los rollos de los antiguos anales de la profecía de Balaán que declaraba. ¿Qué declaraba la profecía de Balaán? Pues vamos a ir al libro de Números a ver qué profetizó Balaán cuando era el profeta de Dios que habría de ocurrir. Vamos a mirar qué profetizó inspirado por el Espíritu Santo en Números 24:17. Así que ellos recordaron esa profecía y al ver la señal, se despertó en ellos un espíritu de ir, de salir en busca del Mesías. Alabado sea el Señor. Vean lo que dice el versículo 17. Lo veo, mas no ahora. Lo contemplo, mas no de cerca. Saldrá estrella de Jacob. Se levantará cetro de Israel. Y herirá las sienes de Moab y destruirá a todos los hijos de Seth. Así que ellos vieron la señal de la salida de estrella de Jacob. Y sus corazones fueron impresionados para ser movidos de su comodidad a ir a dar la bienvenida al Rey Jesús, a Jesucristo, a Dios, a Emmanuel, que estaba en medio de nosotros. ¡Qué maravilloso! ¡Qué maravilloso cómo Dios obra aún en aquellos que no tienen el conocimiento pleno, pero que se dejan guiar por el Espíritu Santo! Y qué triste, mis amados, que muchas veces nosotros teniendo el conocimiento que tenemos, muchas veces no tenemos la fe que otros tienen en el poco conocimiento. Pues estos hombres, y es el cuarto punto que quiero resaltar, aunque estos hombres no pertenecían al pueblo de Israel, al pueblo de Dios, aquel pueblo al cual se le había dado la promesa del Mesías, eran los que más estaban preparados para recibir al Mesías, porque estaban a la expectativa de las profecías. ¡Qué tremendo! Por eso el cuarto punto que quiero resaltar es que aunque no pertenecían, eran hombres de gran fe. Fe como la de Abraham, que estuvo dispuesto a salir de su tierra, de su parentela donde Dios lo guiaba. Estos salieron guiados por esta estrella. Dice la inspiración divina, los magos habían recibido con gratitud la luz de la verdad, enviada por el cielo. Habían leído las Escrituras. Y ahora esa luz se derramaba sobre ellos en rayos más brillantes. ¿Saben? Recibieron un sueño y recibieron la indicación de ir a buscar al príncipe recién nacido. Dios los estaba guiando a través de sueños, a través de la palabra de Dios, a través de las manifestaciones de su providencia. Hay muchas maneras en que Dios nos guía para hacer su voluntad, para estar listos para los acontecimientos que han de suceder. Lo mismo el Señor ha trazado para los últimos días. Antes de la segunda venida de Cristo, Dios ha dado manifestaciones y señales que solo los entendidos, que solo los que estudien, los que sean como estos sabios en las Escrituras, podrán comprender, y el Espíritu de Dios los hará entendidos. Y el Espíritu de Dios se revelará a ellos para que puedan estar preparados para el gran día final. Y yo deseo ser uno de esos. ¿Te gustaría a ti? Pues saben, mis amados, estos hombres, estos sabios, estos magos, tuvieron el privilegio, tuvieron el grande privilegio de recibir al Mesías, de dar la bienvenida, de contemplar al niño que habría de venir a ser el libertador, mientras que los que tenían el conocimiento lo desecharon por su orgullo, por su jactancia, por su codicia. Despreciaron el mayor de los grandes acontecimientos que habrían de ocurrir, Dios hecho hombre. Qué triste, hermanos, cómo su propio pueblo ignoró la venida de aquel que los venía a libertar del pecado.
Pero esto es una gran lección hoy para nosotros, a que tengamos cuidado, no sea que la historia se repita en la segunda venida. Y que estemos como esos hombres, como esos líderes del pueblo de Dios, distraídos en las liturgias, en las ceremonias, mientras que no tenemos la preparación necesaria para estar listos para la segunda venida de Cristo. Cuidado, mis amados. Por eso debemos fijar nuestra mirada en las Escrituras, en lo que dice Jehová, para que no estemos en tinieblas y guiarnos por ella y no por la conducta de los hombres. Dice en la página 45, cuando el objeto de su viaje fue logrado, cuando pudieron encontrarse con el Salvador, pues la estrella los guió hasta allí, hasta Belén. Los guió hasta Belén y pudieron ver al niño allí en pañales. Y quizás su fe se hubiera podido apagar, quizás se hubieran podido desilusionar y decir, no, ¿cómo así que un Mesías nadie lo recibe? No tiene una corte real, no nació en un palacio. Pero su fe siguió intacta, aunque vieron a un humilde carpintero, a su madre querida, y al niño envuelto en pañales en un establo humilde y pobre, mas sin embargo su corazón fue entregado a Jesús. Reconocieron al niño como el Mesías, como aquel que venía a libertar al mundo del pecado. Pero saben, mis amados, todo esto estaba siendo guiado por el Señor aún. Después de que estos visitaron al niño Jesús y le entregaron los presentes, el Señor les ordenó que se fueran por otro camino, que no le avisaran a Herodes, porque él ya se había enterado del nacimiento del Mesías y temió, porque su puesto por la avaricia podía ser quitado por el Mesías. Y por eso es que más adelante le ordena la matanza de los niños. La matanza de los niños menores de 2 años. Quería matar a Jesús para que él no lo destronara. Tremendo, qué ignorancia. Jesús no venía a destronar a nadie de un trono terrenal. Venía a establecer su reino eterno en esta tierra, empezando por la gracia y la misericordia. Oh, mis amados, qué tremendo. Ahora vamos a mirar el quinto punto que me parece sumamente importante y por eso lo dejé de último para cerrar esta pregunta. Así que ya hemos visto quiénes eran, de dónde venían, cuántos eran. Ahora otra pregunta que sale dentro de esa misma es ¿por qué ofrecieron esos regalos? Esos 3 regalos en especial. Y en especial el oro, el incienso y la mirra. Vamos a mirar que esto también estaba profetizado a través de la palabra. Que estos reyes, que estos magos, que estos sabios habrían de ofrecer al Hijo de Dios presentes y dones. Pues vamos a mirar lo que dice en el libro de Salmos capítulo 68. Y cómo proféticamente se cumplió en estos hombres que visitaron al Mesías en su nacimiento. Dice en el libro de Salmos capítulo 68, versículo 29, dice, por causa de tu templo en Jerusalén, los reyes te ofrecerán dones. Así que los reyes del oriente trajeron dones, presentes, regalos. Ahora vamos a mirar en el capítulo 72 de Salmos, el versículo 10. Vamos a ver si ahí también estaba profetizado este acontecimiento. Dice, los reyes de Tarsis y de las costas traerán presentes. Los reyes de Saba y de Seba ofrecerán dones. Y de ese territorio era que venían los sabios del oriente, trayendo dones para el niño, trayendo dones para ofrecer como regalos de bienvenida al Mesías a este mundo. Y qué triste que a los suyos vino y los suyos ni siquiera fueron a prestarle atención, porque ellos recibieron el anuncio de los pastores, a los cuales los ángeles advirtieron de la llegada del Mesías, pero hicieron caso omiso.
Qué tremendo, mis amados. ¿Cómo mantuvieron al pueblo en ignorancia? Y por eso la palabra dice en Oseas 4:6, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuidado, mis amados, con depender del conocimiento de otros. Necesitamos ser diligentes en estudiar las Escrituras, o nos va a pasar como al pueblo judío que se encontraba en la ignorancia en la primera venida del Señor. Lo mismo podrá ocurrir, la historia se repite, y por eso dice en la palabra, en Primera de Corintios, vamos allí, Primera de Corintios capítulo 10, versículo 11. Vea lo que dice allí, en Primera de Corintios 10, 11. Dice, todas estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros que vivimos en los tiempos finales, para que la historia no se repita ahora en ocasión de la segunda venida de Jesús. Ahora, ¿por qué ellos ofrecieron estos presentes? Quiero compartir lo que dice la inspiración en cuanto a eso. Dice, en el oriente abundaban las cosas preciosas, y los magos no salieron con las manos vacías. Era costumbre para ellos llevar un presente a los príncipes o a otros personajes encumbrados. Y ellos sabían y entendían que Jesús no era cualquier niño que había nacido, era el Mesías. ¡Qué tremendo, mis amados! Paganos reconocieron la venida del Mesías, y los que eran llamados hijos de Dios despreciaron su venida. ¡Qué tremendo! ¡Qué tremenda ignorancia! Era costumbre ofrecer presentes como acto de homenaje a los príncipes. Los magos llevaron los más ricos dones de su tierra como ofrenda a aquel a quien toda la familia de la tierra iban a ser bendecidas. Gloria al Señor, porque así fue. Cristo es la mayor bendición que vino a este mundo. Vino para salvarnos del pecado y para darnos oportunidad de vida y vida eterna. Le dieron no solamente los presentes, dice, le dieron sus corazones como a su Salvador. Y entonces sacaron sus presentes, oro, incienso y mirra. ¡Qué fe la de ellos! Termina diciendo la inspiración. ¡Qué fe la de estos hombres! ¡Qué tremendo, mis amados! Cómo personas con tan poco conocimiento tenían una fe tan grande. Por eso no podemos menospreciar a nadie. Y al final, miles se unirán en la hora 11 para ocupar el puesto de aquellos que hoy desprecian la verdad porque quieren vivir una vida cómoda, porque solo quieren hacer tesoros en esta tierra y no ofrecer sus tesoros al Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuidado, mis amados. Cuidado con un estilo de vida de comodidad y no de sacrificio y de entrega al Rey que está pronto por venir por ti y por mí. Por eso, mis amados, cada presente tenía un simbolismo, un mensaje simbólico. Le fue ofrecido oro a Jesús, porque el oro es símbolo del reconocimiento de la realeza. Jesús como Rey. Jesús como Rey y Señor. Símbolo de su divinidad. Así que ese regalo era un reconocimiento de Jesús como el ser divino que se encarnó, como el Dios que venía del cielo, como el Rey de Reyes y Señor de Señores. Tremendo, qué tremendo simbolismo. Le fue ofrecido incienso, porque es símbolo de las oraciones de los santos que ascienden a nuestro mediador. Así que el incienso era símbolo del reconocimiento de Jesús como nuestro mediador, como nuestro intercesor entre Dios y los hombres, el único que puede mediar por nuestros pecados y a través del cual todas nuestras oraciones de arrepentimiento y de entrega son aceptadas, pues Él ofrece su sangre para el perdón de nuestros pecados. ¡Qué tremendo simbolismo! ¡Qué maravilloso don!
simbolizando la aceptación de Jesús como nuestro intercesor, como nuestro mediador. ¡Qué tremendo! Y la mirra era utilizada para el embalsamiento de los muertos, reconociendo la humanidad de Jesús, cómo Jesús habría de ser quebrantado como hombre, llevado a la muerte, y la muerte de cruz. Así que a través de este símbolo, a través de este presente, se reconocía el hecho de que Dios se hizo hombre. Se reconocía a Jesús como el hombre, como nuestro hermano, como aquel que se identifica con nuestras necesidades, pues vivió como uno de nosotros y murió para pagar la deuda de nuestros pecados en la cruz del Calvario como un hombre muere. Tremendo, tremendo, mis amados. Así que este acontecimiento no es cualquier acontecimiento, y por eso el diablo ha tratado de cambiar la historia, para que tú y yo no comprendamos cuán profundo es esto, y cómo esta historia, este relato, aunque pequeño, se puede volver a repetir en la historia de tu vida y de mi vida en ocasión de la segunda venida de Cristo. Mis amados, por eso quiero invitarlos en esta hora que reflexionemos. Este acontecimiento nos invita a reflexionar y a desarrollar una fe poderosa en los acontecimientos finales, en las profecías finales, a que le prestemos debida atención para que no seamos engañados en una falsa piedad, en un falso conformismo, en una falsa seguridad, sino que podamos con certeza y convicción ser de aquellos, al igual que los sabios y entendidos, que podamos esperar al Señor por segunda vez y podamos ofrecerle nuestra vida a Él. Así que, mis amados, este acontecimiento debe de invitarnos en primer lugar para estar preparados a reconocer a Jesús como nuestro Salvador, como el modelo a seguir, como ese hombre que vivió y que venció el pecado para darnos ejemplo de que nosotros también podemos hacer lo mismo. También debemos de aceptarlo y de reconocerlo como nuestro intercesor. Él intercede por nosotros, Él limpia nuestra vida de pecado, Él aboga para que seamos perdonados de todo pecado y maldad. Pero también debemos de reconocerlo y aceptarlo como el Rey de nuestra vida. Él pronto vendrá como Rey de Reyes y Señor de Señores a reclamar a los suyos. Pero antes necesitamos vivir esta triple experiencia, simbolizada a través de los regalos y los dones que estos sabios trajeron a Jesús en su primera venida. Que debe ser la experiencia que vivamos con Jesús antes de que Él regrese. Por medio de la fe podamos vivir esta experiencia con Jesucristo aquí en la tierra, para que Él venga por nosotros, porque le hemos reconocido, porque le hemos aceptado y porque vivimos cada día para Él. Por eso, mis amados, la pregunta que salta de todo esto y con la cual quiero hacer un llamado ahora para tu vida es: ¿cómo estaremos nosotros cuando Cristo venga por segunda vez a esta tierra? ¿Estaremos esperándole? ¿Seremos como los sabios o seremos como los dirigentes religiosos judíos? Pues saben, la respuesta la dio Daniel en el capítulo 2, en el versículo 3. Vamos a mirar ese último texto, con el cual quiero hacer un llamado antes de orar para pedir la bendición, para que Dios nos ayude a estar listos como los sabios del oriente. Dios tendrá a un pueblo en los últimos días. Tendrá también un remanente, una caravana, un movimiento remanente, un remanente que se mueve por la tierra, anunciando la venida del Mesías y alumbrando este mundo con la gloria de Dios. La historia se volverá a repetir con los sabios. Ahora los sabios somos nosotros, porque del oriente vendrá el Señor para llevar a aquellos entendidos que fueron movidos por el Espíritu Santo, aquel que movió a estos hombres para recibir al Mesías en su primera venida.
también el mismo Espíritu moverá a aquellos que se dejen tocar, aquellos que se dejen impresionar por las verdades de la palabra de Dios, a que seamos movidos a dar la bienvenida al Mesías que vendrá como Rey de Reyes por segunda vez. Dice, los entendidos resplandecerán como el resplandor del firmamento, y los que enseñan justicia a la multitud como a las estrellas a perpetua eternidad. Así que, mis amados, Dios desea que tú y yo seamos los sabios, los entendidos de los últimos días. ¿Te gustaría vivir esa experiencia hoy con Cristo? Si deseas estar listo y lista para recibir al Señor por segunda vez a esta tierra, te invito a que te unas conmigo en esta hora. Vamos a orar para que Dios nos ayude. Padre, gracias por darnos el privilegio de estudiar este maravilloso tema que trae una lección poderosa, profética y profunda para estos últimos días. Danos sabiduría, Señor, al igual que los sabios, que seamos también los sabios que irán hacia el oriente, de donde vendrá nuestro socorro, Jehová de los ejércitos. Señor, ayúdanos a estar listos, a vivir de toda palabra que sale de tu boca y a creer solamente en lo que dice ella, y prepararnos para el encuentro contigo y entregar todo nuestro ser a tu servicio. En el nombre poderoso de Jesús, nuestro Señor y Salvador, te lo agradecemos. Amén y amén. Muy bien, mis amados, fue un gusto compartir con ustedes en este programa especial de preguntas bíblicas. Si te ha gustado, déjame allí tu comentario. No olvides suscribirte a este canal, que espero que sea de bendición. Y nos vemos en la próxima pregunta de la siguiente semana. Que Dios te bendiga y te acompañe.